Es un gusto para mí estar en esta bella ciudad, en esta campiña que es un deleite ver zonas verdes. Nosotros vemos puros edificios y puras calles contaminadas. Ayer fuimos a hacer algo de cirugía extramuros a San Cristóbal Las Casas y yo me hice una imaginación, decía, ojalá yo viera eso, esta vista cuando voy diario a mi trabajo. Bueno, es un placer estar con ustedes. Le agradezco, por supuesto, a la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica, a los organizadores, al comité organizador de este evento, del que me hayan invitado. Para mí es un placer siempre estar aquí en esta bella ciudad. En especial, bueno, a mi amigo Gil Musán, aunque esté enojado conmigo, pero es mi amigo. Somos como hermanos de hace muchos años. Bien, bueno, me tocó un tema que ya incluso lo vimos en la transmisión, un tema difícil. ¿Qué hacer? Miren, a lo mejor hace algunos años, 10, 15 años, yo siempre decía que el cirujano podía hacer muchas cosas con pocos recursos, en el aspecto laparoscópico. Yo creo que actualmente hay que tratar de tenerlo mejor, todo lo ideal para poder realizar un procedimiento. Vieron hoy que hubo algunas alternativas o algunas complicaciones en el momento de hacer esto. Y esto pasa en las mejores familias. Si en nuestra casa, si en nuestro hospital, en nuestro quirófano, con nuestro anestesiólogo, con nuestros ayudantes, nuestro equipo que siempre trabajamos, a veces tenemos complicación, pues mucho más cuando trabaja uno en un medio que no conoce, con gente que uno no ha trabajado, es un poco más complicado. Entonces yo siempre les digo, traten de tener todo lo ideal, traten de operar siempre con el mismo grupo, para disminuir o abatir hasta donde se pueda el número de complicaciones que se presentan. Cuando se habla del tema de complicaciones en cirugía laparoscópica, yo siempre les digo, una de las complicaciones más frecuentes se produce por un cirujano que es muy capaz, es muy bueno, pero que opera en un lugar desconocido, con ayudantes desconocidos, con instrumental desconocido. Ahí es donde empiezan los problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sabe uno con qué cuenta. Y quizás gran parte que nos pasó a Alberto y a mí hoy en la cirugía fue eso, no operar en un medio donde estamos habituados. Bueno, ya sin muchos preámbulos, esto es algo de lo necesario que el cirujano debe tener, ¿no? La historia clínica de un paciente con ictericia asociada a trastornos de la función hepática desde el punto de vista del laboratorio, obliga al médico a estudiar la vía biliar, y la podemos estudiar con cualquiera, no tenemos señalador, cualquiera de estos puntos. El mouse. Ah, con el mouse. Le ponemos queso y gira. Bueno, podemos hacer ultrasonidos. El ultrasonido de la paciente de hoy mostraba un colédoco dilatado, no mostraba piedras, pero mostraba un colédoco dilatado. La paciente había cursado con cuadros de ictericia, la paciente incluso estaba con un cuadro de aparente colangitis en días anteriores, se le administró antibiótico. Podemos hacer colangiografía endovenosa cuando nuestros niveles de bilirrubina no son mayores de 3 miligramos, o en algunos hospitales en donde se cuenta con un radiólogo, imagenólogo ahora muy capaz, puede hacer con punciones, y si detecta una vía biliar dilatada puede hacer una colangiografía a través de esta punción. Colangioresonancia magnética, tomografía axial computarizada o colangiopancreatografía retrógrada. Cualquiera de estos estudios va a corroborar la presencia o no de piedras en la vía biliar, aunque sabemos que muchas colecistitis crónicas que no cursan con todos estos datos pueden tener además coledocolitiasis, y las casuísticas internacionales hablan que de un 5 a un 15% de estos pacientes pueden tener coledocolitiasis sin sintomatología. El origen de esta coledocolitiasis pues es que migran los cálculos a través del conducto cístico cuando son muy pequeños, arenillas o litos pequeños, o descienden de los que se pueden producir en la vía biliar intrahepática. Un alto porcentaje de estas piedras que podemos encontrar en el colédoco pueden ser eliminados espontáneamente al intestino, pero otros pueden bloquear la vía biliar, y es ahí donde el paciente empieza a presentar patología.
Y por último, hay pacientes que nacen, crecen, se reproducen y mueren, y en la autopsia llegan a encontrar cálculos en el colédoco y ese paciente nunca tuvo ninguna sintomatología. Como también ya se mencionó, el cirujano, quizás por la frecuencia que ve la operación de la vesícula y de las vías biliares, esto es algo que apasiona. Ya a veces esto que decía Gil, que él es más viejo que yo, por supuesto, de que él se apasionaba. Yo me acuerdo que a nosotros nos apasionaba la fisiología gástrica porque era lo que más veíamos. ¿Cuántos pacientes no operábamos de gastrectomías? ¿No, Beto? ¿Te acuerdas cuando operábamos 2, 3 pacientes por semana de úlceras y veíamos poca coledocolitiasis? Después vimos, a raíz de todos los tratamientos de bloqueadores y tratamientos preventivos de úlcera, disminuyó y se empezó a ver mucho más patología biliar. Y como se mencionó también, aquí veo que hay muchísima patología biliar y muchísima patología de coledocolitiasis, al menos mucho más frecuente que en el Distrito Federal. No vemos tanta patología de colédoco, o al menos a mí no me toca tanto. El tratamiento de esta coledocolitiasis la podemos obtener a través de múltiples situaciones. Puede haber, podemos hacerlo por una cirugía abierta o laparoscópica, si el equipo está capacitado y cuenta con lo necesario. Podemos hacerlo a través de endoscopía digestiva. Ahorita vamos a hablar de un poquitito de esta situación. Los podemos tratar. Muchas veces el paciente fue operado, no había nada y de repente unos meses después o unos días después aparecen piedras y si tiene un drenaje de sonda en T, algunos radiólogos también se pueden meter por el trayecto fistuloso y extraer estos litos del colédoco. Litotripsia se utilizó, sin embargo, como sabemos que la vía biliar es como un embudo, es decir, va de lo más grueso a lo más delgado, sobre todo la parte retroduodenal, la litotripsia en el colédoco e incluso la vía biliar, lo que hace, estas piedras de la vía biliar no son piedras como cristales en las vías urinarias, son piedras como de mastique, como de calcio, ¿no? y de sales biliares, y entonces estas, al destruirlas y al ir la vía biliar hacia lo más delgado, lo que van a producir cuando se hace litotripsia es que se tape la vía biliar a la altura del ámpula. Entonces, la litotripsia quizás se utilizó algunas veces en casos que no eran candidatos a cirugías, pacientes de muy alto riesgo, entonces se les hizo tratamiento con litotripsia, siempre esto aunado a una RCP con papilotomía. Alguna vez también se intentó disolver estos cálculos con sustancias químicas. Nosotros hicimos un trabajo cuando empezaba el ácido urso desoxicólico, diluyéndolo y inyectándolo a través de la sonda en T a estos pacientes. La verdad, los resultados nunca fueron positivos. Y bueno, muchas veces el paciente lo único que puede tolerar es un acceso transparieto hepático por un radiólogo intervencionista, tratamientos dirigidos, y muchos de estos son con muy buenos resultados. Ya lo mencionó ahorita el doctor, nuestro asistente, toda cirugía debe realizarse en un primer tiempo, hacerlo bien, tratar de solucionar en un solo tiempo y no dejar problemas para eventos posteriores, porque la cirugía en primer tiempo presenta morbilidad entre el 2 y el 12% de la exploración de colédoco y de mortalidad del 1.2%, y la cirugía de reintervención en estos casos incrementa muchísimo las cifras de morbimortalidad, ¿no? Morbilidad del 40 al 45% y mortalidad de un 5.4 a un 14.3. Esto lo publicó, lo dijo el doctor Aaron Fink en el Congreso número 86 del Colegio Americano de Cirujanos. La principal pregunta para uno como médico, como cirujano, una vez que tenemos etiquetado a nuestro enfermo, es cómo lo vamos a clasificar, porque en base a la clasificación es lo que vamos a tratar de resolver a nuestro enfermo. Y también el doctor Fink
él menciona que se debe clasificar en 3 grupos. De bajo riesgo, es pacientes que no tienen ningún trastorno metabólico, ninguna patología cardiovascular, que son pacientes menores de 40 años, que no tienen alteraciones en las pruebas hepáticas y que se hizo un diagnóstico quizás por algún trastorno o una orientación del médico hacia el cuadro que presentó su paciente por haber ingerido algún alimento graso. Los pacientes de mediano riesgo, que son aquellos pacientes mayores de 40 años que tienen moderados, elevado las pruebas de función hepático y quizás una comorbilidad agregada, es decir, el paciente es diabético o el paciente es hipertenso o el paciente tiene alguna otra trastorno metabólico. Y los de alto riesgo son pacientes que tienen ictericia reciente o actual, con pancreatitis biliar, cuadro séptico, hiperbilirrubinemia mayor de 3 miligramos por decilitro, anormalidades en las pruebas o alteraciones en las pruebas de función hepática más allá de 2 veces y una vía biliar, como fue el caso de hoy, mayor a 8 milímetros. ¿Para qué nos sirve esta clasificación? Porque con base a esto y a estos cuestionamientos, el cirujano va a decidir con su grupo qué hacer. En primer lugar, tengo el diagnóstico preoperatorio. Segundo, ¿es un caso electivo o un caso de urgencia? ¿Y qué material tengo para explorar esta vía biliar? En el caso de la cirugía laparoscópica implica capacitación, cosa que muy pocos hacemos, ¿sí? Desgraciadamente sacrificar a veces un poco de nuestro tiempo para ir a tomar un curso, a ir a hacer una capacitación en cirugía laparoscópica y estar preparados para operar este problema. Yo sé que en mucho el factor económico, pero también influye mucho los factores de decisión, de tiempo, de que el médico se decida. En un principio muchos maestros no querían aprender cirugía laparoscópica por el efecto que iba a tener el que un alumno de ellos ahora le enseñara, y era una crisis existencial para muchos maestros que nosotros tuvimos. Volvemos a la clasificación por riesgos. Paciente de bajo riesgo con colecistitis crónica, ¿qué hacer? Este paciente se le puede someter a una colecistectomía laparoscópica, pero siempre, ya también se mencionó, realizar una exploración de rutina de la vía biliar. Acordémonos que el riesgo de que los pacientes asintomáticos desde el punto de vista de obstrucción de la vía biliar principal existe del 5 al 15%. Los pacientes que tienen o están etiquetados como de mediano riesgo, en estos pacientes el cirujano puede decidir hacer primero la colecistectomía con la exploración y drenaje de la vía biliar y en caso necesario dejar el procedimiento endoscópico para segundo tiempo o en un primer tiempo hacer la endoscopía, la papilotomía, drenar los cálculos de la vía biliar y después realizar la colecistectomía a ese paciente. ¿Qué va a hacer la decisión del cirujano para cualquiera de estas dos alternativas? ¿Operar primero la vesícula y luego la RCP o primero la RCP y luego la colecistectomía? Va a depender de las condiciones de nuestro enfermo, de la experiencia del grupo quirúrgico y de la experiencia del endoscopista. Recordemos que ya se vio también en pláticas anteriores que la endoscopía no es inocua, ¿no? Es un procedimiento intervencionista, es un procedimiento que lleva una serie de complicaciones que oscilan en algunas series hasta el 23%, pancreatitis, perforaciones, hemorragia y bueno, no es nada fácil. Entonces, por eso el cirujano debe de conocer a su endoscopista qué tan hábil es, qué tan bueno es y su morbilidad para en base a eso decidir, mi paciente, mira, es mejor primero operarlo y dejarle un drenaje de la vía biliar o primero le dreno la vía biliar por RCP y después lo opero. En los pacientes de alto riesgo ahí cambia todo el panorama. Ya vimos qué tipo de pacientes eran, estos sépticos, pacientes con insuficiencia hepática, ictéricos, colangitis, etcétera, etcétera. En estos pacientes primero hay que estabilizarlos, primero hay que tener paciente. No se va a morir del cuadro de colangitis o del cuadro de obstrucción biliar. Entonces, primero hay que estabilizarlo y ahí sí es indicado primero hacer una RCP preoperatoria con papilotomía y drenaje de la vía biliar y posteriormente, ya que esté
con pruebas de funcionamiento hepático estables, un paciente ya en condiciones, se le puede realizar la colecistectomía, ¿sí? Y de todas maneras en estos casos siempre se sugiere dejar un drenaje biliar para controles postoperatorios. Todas estas respuestas, vuelvo a insistir, se fundamentan en las condiciones de nuestro enfermo, en los recursos humanos, físicos, materiales con que se cuenta y en la capacidad del grupo quirúrgico, del equipo quirúrgico. Consideraciones que el cirujano debe tener para hacer la exploración de las vías biliares es que hay un alto porcentaje de fracasos, muchas veces incluso a pesar de haber hecho una buena disección del cístico y tomar una buena colangio, muchas veces no se logra visualizar totalmente la vía biliar. Hay un porcentaje alto de fracasos. ¿Se puede lesionar la vía biliar? Claro que sí, se puede lesionar, ¿sí? Puede haber lesiones del árbol vascular, que es otra cosa dramática para el paciente, porque son pacientes que después van a cursar con una estenosis de la vía biliar muy severa y consiguientemente hepatopatía, estenosis de esta vía biliar y en algunos casos mortalidad. Índice de capacidad del grupo quirúrgico. Miren, en toda colecistectomía se debe hacer esto. Esto es lo más fácil. Se puede hacer una punción vesicular, se puede hacer una colecistografía con colangiografía transoperatoria por una simple punción. Aquí se está traccionando la vesícula, se lleva hacia el hipocondrio derecho, se introduce una aguja de punción, ¿sí? Sirve para drenar la bilis o al menos todo el líquido que contenga esta vesícula, y al mismo tiempo ahí se instila material radiopaco, tomamos nuestra colangio y vemos las piedras de la vesícula, vemos si está permeable el cístico e incluso podemos llegar al diagnóstico de litos en el colédoco. Entonces este es un procedimiento básico. También se comentó, es necesario que el cirujano cuando opere vesícula trate de realizar procedimientos básicos para no perder nunca la habilidad quirúrgica. Entonces aquí lo que está es drenando y, como les decía, al mismo tiempo se instila material radiopaco y entonces podemos ver, aquí ya se quitó, dejamos la vesícula y tomamos la colangio y podemos saber si hay o no hay permeabilidad de la vía biliar. ¿Cómo se manejan los cálculos coledocianos encontrados durante una colecistectomía laparoscópica? No sabíamos que el paciente tenía, pero al realizar esto ya vimos que hay un 5 a 15% de posibles litos en el colédoco. Entonces, explorarlos a través del cístico, con dilatador del cístico, podemos meter catéteres y tratar de jalar o extraer las piedras, siempre y cuando, por supuesto, tengan un diámetro no muy grande, o sea, no mayor al sitio por el cual estamos accediendo a la vía biliar. Podemos colocar una guía transística hasta el duodeno y esto va a orientar al endoscopista para que a través de esta guía él decida el hacer su papilotomía, o podemos hacer coledocotomía con exploraciones de sondas de Fogarty, lo que se hizo hoy, canastillas de Dormia y coledocoscopía. Todo esto se puede hacer a través de cirugía laparoscópica. Cálculos menores de 4 milímetros dentro de la vía biliar, siempre es aconsejable intentar por vía laparoscópica y por vía transística extraerlos, ya sea con lavados, con extracción con canastilla de Dormia o con sonda de Fogarty, pero fracasar con estos procedimientos no implica tanto. Podemos cerrar nuestro cístico, abrir nuestra vía biliar o en un segundo tiempo dejarle estos cálculos que no sean muy grandes, no mayores de 8 milímetros, 1 centímetro. Esos cálculos no los va a sacar tampoco en muchas ocasiones el endoscopista, y si los arrastra se corre el riesgo de que se irrite mucho el conducto de Wilson que desemboca en la misma papila y esto genere pancreatitis. Miren, esto fue algo parecido al caso de hoy. Era una mujer de 35 años, habíamos encontrado un lito en el conducto cístico, entonces vean, se abre parcialmente, bueno, ya se ligó el cístico proximal a la vesícula,
y se ordeña. Esto es muy parecido a lo que se hizo hoy. Vean, está la piedra ya abocada, y la podemos sacar. Aquí está la piedra, a través de ordeñar este cístico. Y después de eso, yo en un principio, con lo único que yo contaba en mi hospital era con catéteres de subclavio, afortunadamente. Entonces vean, con un catéter de subclavio, con la misma aguja, el aplicador lo poníamos a través de la pared abdominal, metíamos el catéter y era un catéter buenísimo para hacer este tipo de exploración de vía biliar con colangiografías con rayos X. Se aprieta el catéter y se realiza el procedimiento, y esto, bueno, ya nos va a decir si tenemos que seguir adelante para explorar o para intentar sacar mayores piedras. Cálculos mayores a los 4 milímetros, mayores a 6 milímetros, o ya diagnósticos de certeza de colédoco litiasis múltiple. El manejo del colédoco se debe realizar en la forma clásica, ya también lo comentó el doctor Alejandro Inda, pues es hacer lo mismo que hacíamos, pero con la herramienta de la cirugía laparoscópica, por las ventajas que esto conlleva a nuestro enfermo. Entonces, el uso de RCP se debe orientar a la terapéutica en litiasis residual de colédoco. Acordémonos que la colangitis y la pancreatitis gravis de origen biliar, sí, puede ser secundario a la alta morbilidad que tiene la endoscopía transoperatoria. Y les mencionaba la mortalidad de 1 a 3% y la morbilidad del 6 al 10, y en algunas series hasta el 23% de morbilidad cuando se utiliza la endoscopía para tratar los cálculos del colédoco. Vean, esta es una exploración de vías biliares. Aquí se está aplicando un punto, una rienda al conducto colédoco. Se había quitado la vesícula, aquí están las grapas. Y bueno, lo que se procede es a abrir la vía biliar, lo mismo que se hizo el día de hoy. A mí me gusta mucho trabajar poniendo 2 riendas o una rienda para angular nuestro colédoco, y que la posibilidad de que al lavar un cálculo se vaya a la parte superior es mucho más difícil, ¿no? Entonces angulamos al tensionar. Vean, aquí se está abriendo, se está pasando una canastilla de Dormia, vean el globo, para explorar la vía biliar. Esto fue lo que hicimos hoy. La sonda de Fogarty, perdón, es la que se pasa. Aquí vimos que el cálculo era grande, se abre un poco más el colédoco. No hay que abrirlo mucho, y sobre todo cuando tenemos la posibilidad de hacer coledocoscopía, el colédoco no hay que abrirlo mucho, porque con esto nos sirve como membrana, como válvula, para que no se nos fugue, ¿sí?, el aire y el agua que estamos utilizando para explorar la vía biliar. Entonces ahí está abierto el colédoco, angulado, tensionado con las riendas. Vean, el lavado, siempre el inicio del lavado, como en la cirugía clásica tradicional abierta, debe ser primero hacia las vías biliares intrahepáticas y posteriormente hacia el colédoco distal, ¿sí? Vean, esta angulación hace que definitivamente sea muy difícil que un cálculo de la parte distal se vaya a la parte superior. Este es el coledocoscopio. Aquí, vean, ahí estamos ya dentro de la vía biliar. Vamos hacia la carina, ahí vemos incluso conductos intrahepáticos aberrantes o secundarios. Vean, es una coledocoscopía muy demostrativa. ¿Sí? Esa es nuestra carina. Se está instilando agua para lavar y tener dilatada la vía biliar. Y después volteamos hacia la parte distal del colédoco. Muchas veces con el mismo coledoscopio, si las piedras no son muy grandes, podemos empujarlas como sucedió el día de hoy, pero con sonda de Nelaton. Podemos utilizar litotriptor, pegarlo con mucho cuidado a la piedra. No es aconsejable, pero en algunos casos de gente muy experimentada se ha hecho. Pegan el catéter, el electrodo a la piedra, hacen una descarga y lo pulverizan. O si cuentan con Fogarty o con canastilla, en el mismo tiempo de la coledocoscopía pueden meterlo y ver que se atrape la piedra y extraerla hacia
hacia el orificio de entrada. En pacientes con pancreatitis aguda o con signos y síntomas persistentes de colangitis y deterioro de las condiciones, pues la esfinterotomía, como les mencionaba, endoscópica, o RCP con papilotomía o esfinterotomía es el procedimiento a elegir, ¿sí? Y una vez que esté drenada limpia la vía biliar, pues decidir el someter a una colecistectomía al enfermo. Este es otro caso de exploración de vía biliar. Entonces vean, al abrir la vía biliar, incluso ahí se está viendo la piedra. Ahí está la piedra que estaba, vean, piedras, se sacaron varias. A veces nos tardamos más en atrapando las piedras y sacarlas, porque son, miren, sean una buena cantidad de piedras. Y lo que se hace es eso, ¿no? Hacer un lavado posterior, colocar una sonda en T y hacer una colangio para estar seguros de que la vía biliar quedó limpia. Este tipo de piedras a veces es difícil para el endoscopista el extraerlas por el tamaño. Entonces tiene que hacer una papilotomía muy grande con todos los problemas que esto puede representar. Complicaciones que se pueden tener en la exploración de la vía biliar, por supuesto el sangrado transoperatorio, podemos lesionar la vía biliar, imposibilidad para extraer los cálculos y bueno, en ese caso hay que dejarlos, hay que nada más dejar drenada la vía biliar y después pedir asistencia, ayuda a un endoscopista capacitado. En el postoperatorio, la fuga biliar es algo frecuente, no hay que tener mucha preocupación por esto, siempre y cuando no exista un proceso obstructivo en la parte distal. Si está obstruida la parte distal, pues las fugas cada vez van a ser mayores, entonces ahí a la brevedad hay que tratar de solucionar este problema. La pancreatitis, por supuesto, como complicación a toda cirugía en la parte alta del abdomen, es una complicación frecuente. Hemofilia, casos raros, yo realmente creo que solamente vi un caso de hemofilia y esta por la presión que se tiene dentro de la vía biliar, cuando se deja o se lesiona un vaso, sobre todo o alguna venita, puede haber una fístula biliovenosa o bilioarterial y entonces el problema es que el paciente puede cursar con esta patología rara, pero yo sí vi un caso hace varios años. Algo más grave pues son las litiasis biliares intrahepáticas. Estas presentan una situación mucho más compleja en su diagnóstico y tratamiento. El 66% de la litiasis intrahepática se asocia a litiasis de la vía biliar, colangitis y estenosis, y el manejo requiere normalmente procedimientos que tenemos que acceder a través de la glándula hepática, ¿sí? Dejar drenado, muchas veces es necesario llegar a hacer hepatectomías o derivaciones biliodigestivas amplias por si las piedras llegan a caer en periodos posteriores al paciente, estas piedras puedan pasar directamente al intestino. A las conclusiones que puedo o me permito llegar con la exposición de este tema es que la coledocolitiasis es una patología frecuente comparada con otras y sobre todo en estas zonas. Es importante para todo médico realizar un estudio integral del paciente, sobre todo cuando aquellos pacientes que tienen antecedentes de ictericia. Se debe clasificar el riesgo del paciente para saber qué actitud tomar. El grupo quirúrgico debe estar capacitado para resolver esta patología, especialmente en cirugía laparoscópica, y contar con todo lo necesario para en un momento dado brindar a su enfermo una seguridad de la exploración de las vías biliares. La vigilancia debe ser muy cuidadosa. Hay pacientes que desgraciadamente la única manifestación que presentan es la taquicardia y hay que tener cuidado porque esto habla de que puede estar el paciente iniciando un cuadro de sepsis severa. Muchas gracias y si tienen alguna pregunta me encantará discutirla con ustedes.